de las Cuatro Naciones? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos aquí en Jugo de Cactus. Y como ya lo saben, para los que quieren que todas sus preguntas sean contestadas en esta bonita sección del canal, tienen que volverse suscriptores unidos, ya sea aquí en YouTube o en el Patreon de este canal. Y ya me di cuenta de que está sucediendo. Para el Patreon tienen que pues también pagar la suscripción de Patreon. Y es que varias personas ya me siguen por allá, pero las tienen una suscripción gratis, que si me lo preguntan no sé de qué les sirve, porque hasta donde yo sé todo el contenido que publico en el Patreon nada más lo pueden ver las personas que pagaron la suscripción. Entonces... pero bueno, el punto es que si quieres ser suscriptor unido puedes unirte aquí en YouTube o en el Patreon del canal y ganar los beneficios adicionales. Los links están en la descripción de este video o los pueden encontrar también en mi Linktree o en la descripción, en la parte de información de este canal. Ahí está el botoncito para que se vuelvan suscriptores unidos. Obviamente tienes que haber estado suscrito regularmente antes para poder hacerlo. Pero bueno, eso ya todos ustedes ya lo saben, ya repetimos la cantaleta, así que vayamos con las preguntas que se juntaron la semana pasada, hechas por los suscriptores unidos, obviamente empezando por los suscriptores unidos de Patreon. Ellen Crustelles nos pregunta: ¡Qué refrescante! Mucho analizamos de Aang como padre, pero ¿cuál es tu opinión de Katara como madre? Segunda pregunta, sabemos que quieres hacerte un tatuaje de flechas si se llega a la cantidad de suscriptores, pero si tuvieras el suficiente dinero para hacerte un tatuaje, aunque fuera en la mano, ¿pensarías en uno fluorescente o con V? Y la última, según tu opinión y sabiendo que no eres tan Team Toph, ¿cuál crees que es la mejor escena de Toph donde se aprecie mejor su lado humano y sensible? Y la verdad, Ellen, es que tu primera pregunta es un tanto complicada porque, si soy honesto, nunca me había puesto a pensar como tal en Katara como madre en ese sentido, por el poco protagonismo que recibe en la leyenda de Korra y la poca profundidad que nos da como personaje Katara en los libros, pero que fue una buena madre en el sentido de que hizo su chamba, ¿saben? O sea, cuidó a sus hijos, los crió y los educó y todo esto, pero algo que tienen mucho Bumi y Kaya y también Tenzin es que pareciera ser que a pesar de todo lo que vivieron y de todos sus privilegios y todo, nunca tuvieron esa relación tan abierta con sus padres como para hablar de lo que sentían. Y digo que esto es en esencia y lo que pareciera por sus actitudes en la serie. Entonces, los mismos errores de Aang puede que hayan sido también los errores de Katara, en el sentido de no haberle dicho a Aang algo o ponerle un alto a Aang en el trato favoritista que estaba teniendo hacia Tenzin. Entonces, como tal vez Katara no descuidó ni desatendió a los tres, pero tampoco evitó que Aang se centrara solo en Tenzin, y pues eso de una forma u otra es un error. Entonces, digamos que Katara está en un 50-50. Con tu segunda pregunta, es verdad, yo ya lo dije, cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, es decir, cuando pongamos ya la placa de plata de YouTube de este canal, es cuando planeo hacerme los tatuajes de flechas, nada más en los brazos, empezando obviamente pues como las flechas. De hecho, estoy esperando que salga el live action porque me gustaron cómo se ven los tatuajes. Aunque no los voy a hacer completamente como en la serie, pero sí voy a imitar el estilo. Sí, va a ser cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, así que todavía nos falta trechito. Pero antes no he tenido pensado hacerme ninguno. Tengo dos motivos, uno personal y el otro efectivamente es por dinero. Pero con respecto a las tintas, la verdad es que yo sí soy un poco hipocondríaco en ese sentido. Y si ya de por sí no me da confianza del todo una tinta regular, muchísimo menos me da confianza las tintas UV o las fluorescentes o todas esas, sumado a que son demasiados cuidados que se les tienen que dar para que no se arruinen o se infecten o les pase algo malo a esos tatuajes, así que no. Tatuaje normalito para mí, nada extravagante, ni moderno, ni ninguna de esas madres. Yo, es más, si pudiera hacérmelo estilo filipino con una aguja, con una espina de cactus y una tinta natural, por mí mejor, pero esa madre duele un chingo, así que no, nada de esas cosas modernas para mí. Tu tercera pregunta se contesta en extremo fácil y rápido. La escena que mayormente define la sensibilidad de Toph como personaje y como persona es la conversación con Sokka en el acantilado, o en el risco, en el tercer libro, cuando hablan por primera vez de Katara, cómo los trata y el tema de sus madres y su relación con sus padres. Ese es uno de los momentos más sensibles de Toph, o el momento que tiene con Katara en su aventura en Ba Sing Se, cuando habla sobre sus sentimientos y la perspectiva que tiene sobre ella misma.
cualquiera de los dos funciona bien. Así que ahora vamos con las preguntas de Sebastián Reed, que no sé por qué se pusieron de esta manera en tu comentario. No sé si fue mi display de YouTube o tú las pusiste en ese horrible, asqueroso orden. Como haya sido, esperemos que no vuelva a pasar, así que vamos con la primera. ¿Crees que el live action incluya personajes originales que no aparecieron en la serie? Segunda, ¿los campos de chi serán la razón por la que el fuego no deja carbonizado a los personajes que reciben llamaradas? Y tercera y cuarta, si pudieras hacerle una pregunta a cada avatar que conocemos, ¿qué les preguntarías? Cuando Ikki mencionó que la isla del Templo Aire fue construida por Aang, ¿se refería a que creó la isla con sus poderes de avatar o lo hizo como Kyoshi arrancando un pedazo de tierra? Y la quinta, ¿los maestros rayo podrían sacar la electricidad de los aparatos tecnológicos o mecatanques? Como ya estoy preparando un video para el día de mañana hablando sobre todos los cambios que va a hacer el live action y todo lo que ya sabemos de esta serie y cómo la van a andar tratando, pues voy a poner en pausa tu primera pregunta, le vamos a poner un alfilerito, porque como dije, mañana va a salir el video hablando del tema del live action, y dudo mucho que agreguen personajes nuevos, pero de que va a haber cambios, va a haber cambios. Con respecto a tu segunda pregunta, le diste justo al clavo a de lo que va a tratar el viernes de teorías de esta semana, hablando sobre los campos de chi y la resistencia de los maestros. Y para responderte rápido, sí, yo creo que los campos de chi influyen mucho en la resistencia de los que dan y reciben ataques con elementos en el universo Avatar. A Yang Cheng le preguntaría si sí tuvo una relación con Kavik aunque fuera momentánea. A Kyoshi le preguntaría por qué chingados no hizo nada contra Chin el Conquistador hasta que llegó su último momento. A Roku le preguntaría, ¿neta creíste que Sosin iba a detenerse solo porque tú se lo dijeras? Y segunda, si eres el puto Avatar, ¿por qué no utilizaste el poder de tierra, control y el océano para hundir el volcán y evitar que la explosión fuera más cabrona? No digo que la hubieras evitado o que se hubiera calmado, pero por lo menos la presión del agua a la hora de sumergir el volcán le hubiera ayudado un poquito. Y a Aang le preguntaría, neta güey, tenías 3 hijos y solo te la pasaste bien con uno, qué culero. Esas creo que serían las preguntas más específicas que tendría de todos los avatares. Yo creo, esto con tu cuarta pregunta, yo creo que Ikki se refería a que literalmente Aang, con el poder del aire y de la tierra y del agua control, sacó la isla del fondo del mar y creó la isla del Templo del Aire para él poder habitar ahí, lejos del barullo de la ciudad y tener pues cierta privacidad. Porque eso de arrancar un pedazo se me hace demasiado extremo. Creo que es más fácil emerger una isla a arrancar un pedazo de continente. Así que yo creo que la creó con el estado Avatar. Con tu quinta pregunta, si bien yo soy del team que defiende que la electricidad y el rayo control son dos cosas diferentes en Avatar, por la explicación que Iroh nos da de lo que hace que el rayo se origine gracias a los maestros fuego, no debería ser posible que los maestros pudieran extraer electricidad de los aparatos electrónicos, porque de nuevo, el relámpago de los maestros fuego en realidad es energía positiva y negativa del chi interno y del chi de la naturaleza, es del chi de la fuerza que hay en la vida, que choca y se separa y al momento de unirse genera el relámpago, mientras que la energía eléctrica es un pedo completamente aparte, entonces ahí no debería de haber compatibilidad, pero en la leyenda de Korra ya vimos varias veces, sobre todo a Mako, utilizar la electricidad de los mecatanques en su contra, cuando lo están electrocutando y cuando intentan capturar a Tenzin, así que la respuesta es sí, los maestros fuego o maestros rayo pueden extraer la electricidad de los aparatos electrónicos y usarla a su favor. Pasemos ahora a las preguntas de Sing Demonado, que había llevado tiempo sin dejar sus preguntitas, y son las siguientes. Ya que el agua espiritual pudo devolver a Aang a la vida, ¿crees que esta agua podría deshacer el bloqueo de poderes de Amon? Segunda, ¿crees que es posible otro maestro sangre contemporáneo a Hama? Tercera, ¿el dragón de Zuko salió del huevo dorado que encontraron en la tribu de los guerreros del sol? Y la quinta, ¿crees que el mundo espiritual... la cuarta, ¿crees que el mundo espiritual es un plano exclusivo del planeta Avatar o es un lugar universal? Y la quinta, al estar los portales abiertos desde la leyenda de Korra, ¿qué piensas de la idea de que un espíritu se una al equipo Avatar para enseñarle la espiritualidad? Antes, con tu primera pregunta, antes yo pensaba que el agua espiritual podía haber curado tanto la cicatriz de Zuko como conflictos y problemas como por ejemplo la ruptura de los caminos del chi que Amon lograba con sangre control, pero gracias a la aparición de los creadores en el podcast Breaking the Elements, ahora sabemos que no es así. Las propiedades especiales curativas del agua espiritual solo afectan
al espíritu, no al cuerpo. Es decir, que lo que el espíritu se dañe o los daños que pueda llegar a tener el espíritu de un maestro o de una persona pueden ser curados por uso de agua espiritual, como el alma de Aang, su conexión con Rava y su estado avatar, que fue lo que Katara restauró y por consiguiente le devolvió a la vida. El espíritu de Jinora, que se estaba infectando por culpa de Unalaq, el espíritu de Korra, que se infectó por el ataque del espíritu oscuro, el espíritu de los afectados en la convergencia armónica, que son curados con agua espiritual. El agua espiritual solo cura daños espirituales, algo que no se podría curar de ninguna otra manera, y esas son las propiedades especiales del agua control. Si Katara hubiese usado el agua del oasis de los espíritus en Zuko, lo que habría hecho es quitarle el dolor de la cicatriz, quitarle el constante pesar, la constante carga, inclusive le pudo haber ayudado espiritualmente a superar ese trauma, pero no hubiese borrado la cicatriz. Y esto, banda, no lo estoy inventando, esto es algo que los creadores ya canonizaron en Breaking the Elements. Así que el agua espiritual no podría reparar los caminos del chi rotos con sangre control, eso es solo algo que el avatar puede hacer por medio de la energía control. Y ahora más que nunca no sabemos si lo que Amon rompía eran los caminos del chi o los campos de chi dentro del cuerpo, pero de que involucraba el chi y el flujo de este en el interior lo involucraba, pero no era energía control, era sangre control. Con la segunda pregunta es un tanto complicado decir si lo creo o no lo creo, porque basándome en la información canon, en lo que nos han dado, solamente Hama era la única que desarrolló la sangre control. Lo que me parece más lógico es que Hama haya tenido por ahí algún descendiente o en otro alumno además de Katara para perpetuar su arte. Eso sí lo puedo creer. Pero contemporáneo a Hama, es decir que mientras estaban en la cárcel alguien más aprendió con ella, se me haría ya demasiado forzado y le quitaría lo especial al escape de Hama y a toda su historia. Es como esa típica secuela de película de acción en donde de pronto el malo que se murió tenía en realidad un hijo y un respaldo de su memoria y entonces no se murió sino que regresa. O sea, le quita todo lo especial a los eventos de la primera película. Avatar, el camino del agua. No me gustaría que de pronto me salieran con que Yakon o la nueva generación de maestros sangre, en realidad son hijos de un compañero de Zelda en el que Hama confió y le contó sus secretos, porque entonces toda la especialidad de Hama como maestra sangre, creadora, descubridora y perfeccionadora del arte se va a la chingada porque de pronto en un momento de completa camaradería se lo contó a alguien más. Yo preferiría que ya después de descubrir y perfeccionar la sangre control y escapar, tuvo más alumnos y estuvo intentando constantemente alguien que pudiera aprender el arte, pero nadie lo lograba conseguir hasta que llegó Katara. Pero tal vez uno de esos alumnos no se rindió y de ahí salió el linaje de Tonraq, el linaje de Yakon, de Tarlok y de Noatak. Eso también podría ser. Con tu cuarta pregunta, la del dragón de Zuko, esto es canon, los creadores lo confirmaron. Sí, Druk, el dragón de Zuko, es el huevo dorado que encontraron con los guerreros del sol, hijo de Rani Sho. Y la última, la verdad es que suena interesante eso de que un espíritu se vuelva parte del equipo Avatar, porque nunca hemos visto como tal a un espíritu parte del equipo Avatar. Y sí, estaría chingón que fuera ese el nuevo maestro espiritual, un espíritu, porque vaya, ¿quién más podría ser miembro del equipo Avatar que le ayudara con la espiritualidad que un espíritu? Pero no es algo que no hayamos visto antes, ya que Aye, el espíritu zarigüeya, técnicamente fue compañero del Avatar One y fue uno de los que le ayudaron a entender la espiritualidad. No fue el único, porque pues al vivir en el oasis de los espíritus, varios espíritus lo educaron, pero no es como que nunca hayamos visto a un espíritu ser compañero del Avatar. Nunca lo hemos visto como tal salir del mundo espiritual y acompañarlo y todas esas cosas, pero sí, sería algo interesante de ver. No me gustaría que fuera un reciclaje de un espíritu ya conocido, sino uno completamente nuevo. Estaría chingón. Incluso un personaje que haya desaparecido del canon, por ejemplo Lu Ten, que se haya vuelto un espíritu y ese sea el compañero del Avatar, sería algo interesante de ver. Y con tu pregunta sobre el mundo espiritual, antes, y cuando digo antes me refiero antes de la leyenda de Korra, yo pensaba que era un concepto espiritual porque se trataba de un mundo extraterrenal, un mundo metafísico que no existía en ningún plano físico de la realidad, por ende podía abarcar el tamaño de un grano de arena o el tamaño del universo mismo, ya que no se limitaba a una geografía
física, sino que era geografía metafísica que se conformaba por un conjunto de emociones colectivas de humanos y espíritus, y eso es lo que creaban el mundo espiritual, un concepto bastante místico. Pero en la leyenda de Korra le dieron geografía, le dieron entrada y salida y lo volvieron parte del mundo físico. O sea, es un mundo extraterrenal, sí, pero ya es físico de cierta manera. Entonces, creo que el mundo espiritual, más que ser un plano metafísico universal, es más bien como una especie de mundo alterno o submundo que ocupa, metafísicamente hablando, el mismo espacio que el mundo de Avatar. Entonces, ambos están limitados al planeta en el que ocurren los acontecimientos de Avatar, solo que uno no puede existir sin el otro y uno se alimenta del otro. Sé que está un tanto confuso, pero espero haberme explicado bien. Vayamos ahora a la pregunta de Gran Shingami Carlos, que me dice: ¿crees que el mundo Avatar tuvo algo equivalente al oscurantismo? Y después me puso muchísimo contexto. Y me duele, me duele porque le echaste muchas ganas a la pregunta, hiciste todo un análisis, casi me avientas una tesis doctoral. Y me duele porque sí, y creo que el oscurantismo de Avatar fue la época de Wan. Pero consciente estoy de que tú en tu mismo comentario dijiste brincándome la época de Wan, sino que durante el promedio o el proceso de las vidas del Avatar. Y también sí, y creo que fue la guerra de los 100 años. Y es que, para darle un poquito de contexto también a la gente, el oscurantismo fue una época en donde el conocimiento, los avances tecnológicos, los avances científicos, médicos y básicamente todo lo que no tuviera que ver con ser fanático religioso se vieron tirados directamente a la chingada y todo el mundo se cerró a fue Dios, cállate el hocico. ¿Qué pasa? ¿Por qué llueve? Fue Dios. ¿Por qué se quemó esto? Fue Dios. ¿Por qué no podemos estudiar y lavarnos las manos después de tirar nuestra caca en el patio? Ah, pues porque Dios dijo que no. Era un mundo donde el conocimiento científico, la experimentación y todo estaban sumamente prohibidos y se evitaba a toda costa divulgar algo que no fuera lo que era establecido como lo correcto. Eso es básicamente el oscurantismo. Durante los 100 años, es decir, después de la muerte de Roku y la reaparición de Aang en el iceberg, todo eso ocurrió en el universo Avatar, solo que no como en nuestro mundo. Es decir, no se dejó de ver por la ciencia o no se dejó de ver por el conocimiento o se quemaron mujeres por ser brujas, pero sí se empezó a difundir que solo lo que la Nación del Fuego hacía, decía y compartía era lo correcto y lo demás no. Hubo territorios del Reino Tierra donde se prohibió la Tierra Control y se le consideró algo salvaje, pagano y no digno de los humanos. Es decir, la religión, la Santa Inquisición del universo Avatar se convirtió en la Nación del Fuego y la figura religiosa en la que se basaron estos inquisidores fue la del Señor del Fuego. Entonces, solo lo que tuviera que ver con la Nación del Fuego y el Señor del Fuego era lo correcto y lo demás se trataba de ocultar, se trataba de borrar, se trataba de que no se difundiera. Al grado de que para cuando Aang regresa, ideas como la espiritualidad, la importancia de los espíritus, la reencarnación del Avatar y su poder ya eran consideradas leyendas o mitos inclusive en la sociedad. Véanlo como Sokka, que no creía en la reencarnación de las personas o del Avatar, o algunas personas que no creían en el poder del Avatar o que ya no creían en los espíritus o que fueran importantes, porque la Nación del Fuego extendió su dominio sobre el mundo. Ese fue el oscurantismo de la era de Avatar. Y probablemente debió haber habido más de uno. Así que ahora pasemos a las últimas preguntas de este bonito lunes, hechas por Michelle Danovich 5157, las cuales son: ¿cuál es la habilidad relacionada al control de los elementos que puede ser bastante fuerte, pero es muy desperdiciada? Segunda, en la leyenda de Korra nos muestran que es Raava quien carga con el poder de los elementos. Eso significa que si el Avatar pierde a Raava, entonces el control elemental del Avatar desaparece por completo. Y tercera, si la lava solo es tierra fundida, ¿por qué es más difícil hacer lava control que tierra control? Una de las habilidades más interesantes y explotables que se desperdician mucho en el universo Avatar es la planta control. O bueno, es un subcontrol técnicamente, pero es una de las más importantes, sobre todo porque es verdad que todas las plantas, invariablemente de qué tipo o especie sean, tienen agua en su interior y puede ser aprovechable dicha agua. Entonces, para mí, una de las más desperdiciadas sería
la planta control y la redirección de calor de los maestros fuego, que también es muy desaprovechada y poco estudiada en el canon. Con tu segunda pregunta, no es contra ti, pero así es como me doy cuenta que una persona no ha terminado de ver la leyenda de Korra, porque queda explicado en los episodios de Wan que una vez que Wan, fusionado con Rava, tocan los portales durante la convergencia armónica, sus espíritus se vuelven uno solo. Es decir, que se fusionan, ya no son dos cosas diferentes, son la misma cosa. Entonces, ¿por qué una Batu logra separar a Rava de Korra en la convergencia armónica en sus episodios? Pues por la misma convergencia armónica, porque es un momento de extrema flujo de energía cósmica que permite esas diferenciaciones, que de otra manera serían imposibles. Entonces, durante todo el tiempo, esos 10.000 años de Wan a Korra, el espíritu del Avatar y el espíritu de Rava eran una misma cosa. Por ende, ya no era que Rava tenía sus propias cosas y el Avatar tenía las suyas como matrimonio por bienes separados. No, eran la misma cosa, compartían la misma esencia y se volvieron uno solo. Sumado a que con el paso de las vidas, cada maestro nacía con su habilidad particular de dominio de control. Es decir, que cuando nacía Maestro Fuego, él era Maestro Fuego, no era que Rava le diera el fuego control. Cuando nacía un Maestro Aire, lo mismo. Entonces, después de muchas reencarnaciones y como ese historial guardado, ya el Avatar por defecto tenía la capacidad de controlar todos los elementos sin la necesidad de Rava. Por eso, cuando Unalaq le quita a Rava a Korra, solo puede deshacerse de su conexión con ese historial, pero no le borra ninguna habilidad a Korra. Le borra el historial, o sea, como una computadora de adolescente de 15 después de descubrir el internet, sin historial, pero ahí están las habilidades y ahí está el acceso a todo eso, porque ambos espíritus son uno solo y no se separan jamás, a menos que haya un flujo de energía cósmica cabroncísimo como el de la convergencia armónica. Y además de eso tendría que ser el propio Unalaq fusionado a un humano para lograrlo, no lo podría hacer cualquier random, o sea, hay cuestiones muy específicas para lograr lo que se logra en la leyenda de Korra. Tu tercera pregunta, me sorprende que hagas esta pregunta porque pues es tema químico y físico y geológico. Las piedras están ahí y existen y yo puedo agarrar una piedra y aventarla y moverla con facilidad, pero manipular la lava es otro desmadre por precisamente la temperatura. Y me extraña un poco que lo digas como, pues nada más es piedra fundida, güey. O sea, ¿sabes a qué temperatura tiene que estar la chingadera para derretir piedra? O sea, no metal, no quemar madera, no, piedra. O sea, ¿sabes el calor que se tiene que generar? La fricción a nivel molecular que se tiene que generar para derretir la piedra. El magma se crea gracias a dos procesos físicos que son presión y fricción. Una presión equivalente a literalmente todo el planeta sobre ella, que esté constantemente comprimiendo la tierra y todos los minerales, sumado a los movimientos tectónicos que generan esa fricción, lo que hace que el magma se genere. Eso es lo que hace un maestro lava, ejercer presión y fricción sobre los minerales de la tierra, sobre todo el silicio, para generar el magma. Un proceso que por sí solo es complicado, ahora imagínate hacerlo en cantidades industriales para generar el nivel de lavas necesario para usarlo como ataque o defensa. Una piedra solo está ahí, la mueves y ya. Así que bueno, banda, ahí lo tienen. Esas fueron las preguntas que se juntaron gracias a los suscriptores unidos de este canal, quienes están apareciendo aquí a mi lado, y les agradezco bastante su participación, sus preguntas y sobre todo su apoyo al mantenimiento y crecimiento de Jugo de Cactus. Son los verdaderos héroes de este canal, muchísimas gracias. Y antes de retirarme, mientras siguen pasando los suscriptores unidos y su reconocimiento, quiero avisarles que Netflix ya nos levantó el castigo. Ya recuperamos la monetización en el análisis del tráiler, así que si quieren pasar a verlo para en realidad generar la monetización que no pude generar en los días que estuvo sin monetizar, me ayudarían bastante, porque sí me estaba doliendo que ha sido uno de los videos más vistos en meses en el canal y no lo podía monetizar, pero ya nos devolvieron la monetización. Todo chido.
Y pues banda, ya sin nada más que agregar, eso sería todo en el video del día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana con el nuevo video hablando de las cosas que va a cambiar el live action. El miércoles con un nuevo top, así que déjenme en los comentarios ideas para tops para el miércoles. Jueves con el análisis del primer libro de las novelas. Ya decidí que vamos a analizar los libros porque nada más nos quedan 3 o 4 jueves antes del estreno del live action, así que vámonos a ir con los libros. El viernes con una nueva teoría y ahora sí ya el domingo con el podcast, que algunos se habrán dado cuenta que este domingo y el pasado no salió podcast, y es que ya hice las cuentas y si me aventaba los cómics como me los estuve aventando, íbamos a terminarnos el contenido de Avatar para más o menos junio. Y el libro de Roku no va a salir hasta julio. Entonces literalmente estaba haciendo tiempo. Así que es muy probable que también el siguiente domingo no haya podcast. Tengo que volver a hacer las cuentas, pero si no ha salido podcast estas semanas es porque no me quiero acabar el contenido literario de Avatar hasta por lo menos tener el colchoncito del libro de Roku y poder preparar otras cosas. Porque pues si no, el podcast pues sería una sección que tendríamos que cerrar por falta de contenido. Así que por eso estoy haciendo tiempo y por eso no ha salido podcast estos días. Pero si es suficiente o si no se cansan del contenido, pues también se pueden ir a mi canal Punto y Coma, donde ahí hablo de cine y de libros y subo videos martes, jueves y sábados. Así que ahí está mi otro canal y todas esas cosas. Y ahora sí, eso ya sería todo en el video del día de hoy. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.